Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. Doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Hoy demos gracias a mi Señor porque estamos en un año más que Dios nos ha dado la oportunidad de que nos arrepintamos, de que conozcamos de Él, de que nos acerquemos a Él. Es importante, yo te invito, mi amigo, mi hermano, que lo más principal de lo que Dios quiere es que tú le busques, que sepas que hay una puerta abierta al arrepentimiento, a la salvación, y Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Y es importante que pongas tu corazón dispuesto a la palabra del Señor. El tema que hoy quiero compartir contigo se llama el propósito de Jesús hacia la humanidad. Es tan importante nosotros conocer, bueno, muchos cristianos ya conocen el propósito, ¿verdad?, del cual Jesús vino al mundo, ¿verdad? Pero ese es el tema que yo quiero hablar hoy día contigo y quiero compartir contigo para que tú entiendas que en el mundo entero se ha celebrado el nacimiento de Jesús. Nosotros, ¿verdad? Siempre recordamos que nuestro Dios, nuestro Dios amó tanto a la humanidad que mandó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos dio la esperanza de vida. Entonces, en el mundo entero se ha celebrado el nacimiento de Jesús y muchos conocen, la humanidad conoce que Jesús es el Salvador del mundo y que nació para darnos perdón de pecados y vida eterna. Lo básico conocen la mayoría de la humanidad, pero muchos de verdad ignoran el Evangelio con detalle, las Escrituras que hablan y dan testimonio de Cristo Jesús. Y de verdad no conocen el verdadero propósito con detalle. ¿Por qué lo digo? Porque con sus hechos niegan que conocen a Dios. Y es muy triste y lamentable ver que en esta época, ¿verdad? En esta época que pasó, en esta temporada, cómo abundó el pecado, tantas borracheras, perversiones, adulterio, lujurias, enemistades, pleitos. Hubo tanto pecado en todo tipo, pero lo más triste es que la humanidad no conoció realmente y no conoce realmente el propósito de Cristo hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno celebró como quiso en un pecado total. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Señor crees que tú crees que realmente se agradó en aquellas familias, en aquellas personas donde cada uno celebró el nacimiento de Cristo como quiso, donde abundó todo lo que acabo de decir, borracheras, perversiones y todas estas cosas? Te voy a hacer una pregunta porque de verdad nuestro Dios es santo, nuestro Dios es perfecto. Dice la palabra del Señor que hagamos recordar sus maravillas. Nosotros debemos de recordar siempre el propósito de Cristo hacia este mundo, pero no como el mundo realmente lo ha interpretado, en una celebración donde abundó el pecado. Así no es lo que Dios quiere que la humanidad lo haya recordado, porque abundó el alcohol, el libertinaje. Debemos nosotros reflexionar y pensar, ¿cuántos manejaron borrachos y mataron a inocentes? ¿Cuántos se drogaron y murieron con sobredosis? ¿Cuántos se pelearon, se enemistaron entre familiares? ¿Cuántos cometieron adulterios en estas posadas? ¿Cuántos fornicaron? ¿Cuántos no robaron casas o carros para llevarse regalos? ¿Cuántos asesinatos no sucedieron por pleitos y borracheras? Es muy lamentable ver cómo el mundo hizo lo que quiso, celebrando, entre comillas, el nacimiento de Cristo. Así no es como nosotros debemos de celebrar. Nosotros debemos de celebrar sanamente, recordando en todo momento, en todo año, en cada día, que fue el propósito verdadero hacia esta humanidad. Por eso dice el Señor en Isaías 28:7, pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron, equivocados completamente, con el verdadero propósito de Cristo y del Evangelio. ¿Sabes por qué?
porque dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. No hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el verdadero evangelio de la gloria. ¿Y cuál es la imagen de Dios? El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Viene a cegar a la humanidad y a distorsionar el verdadero evangelio del Señor. Muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos negaron al Señor. ¿Por qué? Porque no fue la manera correcta en la cual muchos celebraron y según, bueno, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, pero una perversión total. Dice la palabra del Señor que apartaos del pecado. ¿Y qué fue lo que pasó, verdad? En toda esta temporada que acaba de pasar, lo que fue todo diciembre. Yo quiero hoy decirte y recordarte, mi amigo, mi hermano, que recuerdes verdaderamente las causas por las cuales Jesús vino al mundo. Ese es el verdadero propósito, que tú tengas el conocimiento verdadero. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, no como el mundo lo ha celebrado, celebrando, nada más recordando, ¿verdad? Oh, Cristo vino a la tierra, nació y bien bonito, pero con sus hechos niegan que conocen a Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos como Sodoma y Gomorra publican su pecado y no lo disimula. Entonces yo quiero enseñarte ahora, quiero recordarte. Muchos dicen, ay, pues yo ya conozco y ya sé que Cristo vino. Bueno, yo quiero decirte algo hoy día, que tú abras tu entendimiento, tu corazón. Porque la palabra del Señor hay que recordarla. Como si puedes subirte al carro y tocar cierta música, la vuelves a oír, pues hoy te traigo para que tú recuerdes las causas por las cuales Jesús vino al mundo y valores lo que el Hijo de Dios vino a la tierra por cada uno de nosotros, a darnos esperanza de vida. Y sepas que lo que pasó en diciembre, ¿verdad? Como muchos celebraron en un libertinaje total, te la pienses dos veces, ¿verdad? Y no hagas lo mismo, sino valora lo que Jesús hizo en la cruz. Dice todo, entonces en Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él de todos nosotros, en él el pecado de todos nosotros, como está escrito, no había ningún justo, no había quien entienda ni quien busque a Dios. El pago de nuestro extravío era el castigo eterno en el infierno. Por eso vino Cristo Jesús, como dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso era el pago, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso dice el Señor, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Jesús, al ver que íbamos al camino del infierno por nuestro pecado, dio su vida en rescate por muchos, para deshacer toda obra maligna y darnos a cada uno la esperanza de tener vida eterna, el cual nos ha librado a todos nosotros que hemos creído en su nombre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él os dio vida a vosotros cuando nosotros ya estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, porque cuando tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, vives estás vivo, pero estás muerto espiritualmente, y
Él nos ha dado vida eterna y nos ha librado de la condenación eterna. Ese es el verdadero propósito por el cual Cristo nació y vino a la tierra. Mira, Él no tenía necesidad, pero tanto dice la palabra del Señor que dice, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Ves? Y entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces la manera que la humanidad ha celebrado una Navidad, ¿verdad? Un festejo de nacimiento en perversión y libertinaje, eso no es de Dios. Eso proviene del diablo mismo, que ha cegado el entendimiento a la humanidad para que se vayan por otros caminos. Por eso dice la palabra del Señor, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Cuando Cristo es la imagen del Dios invisible, te puedes imaginar, dice la palabra del Señor, que nadie ha visto a Dios. O sea, entonces, pero Cristo Jesús al nacer dio a conocer al Dios vivo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice Colosenses capítulo 1 del 15 al 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Los profetas hablaban que nacería el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros, se cumplieron esas profecías. En Isaías capítulo 7, versículo 14, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, un Salvador que es Cristo, el Señor. Él nació. Entonces, nuestro Dios es santo, es glorioso, es perfecto. Por eso dice su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Él se agrada con todos aquellos que obedecen su palabra. Y si la palabra del Señor dice, apártate del pecado, acercaos a Dios, nosotros debemos acercarnos a Dios. Entonces, con una celebración en la cual abundó la borrachera y la lujuria y todas estas cosas, Dios no tuvo contentamiento. Por eso tú conoces la palabra de Dios, para que tú sepas cómo celebrar en recordar, ¿verdad? Recordar lo que Cristo verdaderamente hizo por nosotros en un recordatorio santo, ¿verdad? Donde no abunda todas estas cosas. Nosotros, hijos de Dios, nos celebramos como el mundo. Nosotros celebramos, ¿verdad? Usamos ese día para recordar siempre y tener la oportunidad de decirle a las personas que el Salvador vino a salvarnos a nosotros, y que nació, se hizo carne, ¿ves? Y él vino ¿verdad? Para darnos a nosotros la esperanza de vida eterna. El amor de Dios es grande. Nos dio a su único Hijo, Jesucristo, para salvación y para vida eterna. ¿Pero por qué? Porque por eso nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, porque el mismo Jesucristo Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, porque solamente hay vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, tú a lo mejor dices, yo conozco de la palabra y yo ya sé todo eso. Bueno, yo quiero ahora recordarte en este comienzo del año que de verdad mejores tu vida, es un cambio en tu vida. Y recuerda que el Salvador nació, recuerda que el Salvador murió, recuerda que el Salvador resucitó, y así como nació, murió, resucitó, Él dijo que vendría pronto, y que lo que sufrió en la cruz no fue cualquier cosa, sino que Él sufrió
dice la palabra, si tú lees en Isaías 53, fue grande el sufrimiento de Cristo por toda la humanidad, del cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz, como habla Filipenses capítulo 2 versículo del 6 al 8, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23, y en Isaías 53, 7 al 12 dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes por qué? Porque él conocía verdaderamente el propósito al cual había venido a la tierra. 3 años y medio duró su ministerio. Y mira, a veces se cansaba y se recostaba, pero decía él, dice en su palabra: la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, en todo este tiempo, 3 años y medio, se iba de ciudad a ciudad predicando el evangelio, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso él fue llevado hacia la muerte de cruz, pensando en ti, pensando en mí, pensando en la humanidad, porque solamente en él hay remisión de pecados. Ese es el verdadero propósito por el cual vino Jesucristo, a darnos a nosotros la esperanza de salvación a nosotros. Entonces, mira, cuando le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En Mateo 26 del 67 al 68, y en Mateo 27 del 28 al 31 dice: desnudándole le echaron por encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Todavía, fíjate, le daban con una caña con su mano derecha, e hincando de rodillas delante de él, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomando la caña, le golpearon en la cabeza y le llevaron a crucificarle. Y todavía burlándose de él, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Fíjate, todo esto pasó Jesucristo. ¿Por qué te lo recuerdo? Para que tú valores todo el año y ya te apartes de lo que Dios ha hablado a tu vida. Apártate del pecado, acércate a Dios, agárrate de Cristo Jesús y ven a la salvación, ven a la santidad si tú ya conoces del Señor. Y te hago recordar hoy día que la manera de celebrar el nacimiento de Jesús y recordar es recordar con agradecimiento una vida santa en obediencia a la palabra de Dios, y comenzar no en un gimnasio como muchos hacen un propósito de decir: comenzando en enero voy a comenzar a ir al gimnasio, me voy a poner a dieta y todas estas cosas. Yo no digo que no hagas y vayas a caminar y lleves y cuides tu cuerpo. No, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero lo que te estoy diciendo que la prioridad en tu vida debe de ser Dios, debe de ser Jesucristo, debe ser la obediencia a su palabra. ¿De qué sirve ganarse al mundo y perder la vida y perder el alma? Que Dios Padre nos habla en su palabra, el Señor nos habla en su palabra: poner la mirada en las cosas celestiales, quitar la mirada en las cosas terrenales, y sepas que Jesucristo murió una terrible muerte en la cruz del Calvario, pensando en ti y en mí, porque dice la palabra del Señor que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que están, lo que hacen. ¿Ves? El Señor en su palabra, aún pensando, ¿verdad? En nosotros, aguantó todos estos golpes por amor a tu nombre y por amor a mi nombre, y para darnos a toda la humanidad una esperanza de salvación. Y sabemos nosotros que Dios es bueno, fiel y verdadero, y nosotros que hemos creído en su nombre, Él nos ha salvado por gracia y Él nos ha dado vida eterna. Gracias sean a nuestro Dios por su misericordia y por esa salvación tan grande que nos ha dado a los que hemos creído en Jesús. Nos salvó en tiempo perfecto y nos rescató de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito de Jesús hacia tu vida, darte la salvación, pero necesitas acercarte, arrepentirte, apartarte, reconocer, vivir para Dios, aceptar a Cristo en tu corazón, nacer de nuevo. Necesitas, es lo más importante. Mira, voltea alrededor, ya no hay nada bueno en este mundo. Las cosas se van a poner peores. Entonces yo que te aconsejo es que te acerques a Dios y que no pierdas la oportunidad de siempre darle gracias al Señor, porque mira, Jesús vendrá por nosotros, su pueblo. Cristo viene muy pronto, así como vino y se cumplieron lo que los profetas hablaban, que nacería el Mesías, como habla en Isaías 9:6, y se cumplió, murió, como acabamos de ver en Isaías 53, y todo lo que el padecimiento, ¿verdad? Que Él sufrió en la cruz, se cumplió, porque si tú lees los evangelios, Marcos, Lucas, Juan y Mateo, te hablan de todo lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Se cumplió lo que los profetas decían, resucitó y se cumplió lo que estaba escrito. Venció la muerte, como dice en Primera de Corintios, ¿verdad? Y se fue, como dice en Hechos capítulo 1 del 9 al 11, pero Él dijo que vendría muy pronto y se cumplirá lo que está escrito en su palabra. Y sepas que así como vino, murió, resucitó y se fue, Él vendrá pronto. Por eso dice el Señor en su palabra: no se turbe vuestro corazón, no te turbes, sepas que son buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado a los seres humanos, a cada uno de nosotros. Y dijo el Señor: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Todavía hay tiempo, que si tú has caído, te has trompezado, te has apartado, te hace el Señor una invitación: regresa al camino del Señor, porque las cosas que están pasando es señal para nosotros que su venida está pronto. Y no seamos como los de Israel, que a los suyos vino y no le recibieron. ¿Ves? Lo despreciaron. A su pueblo vino y no le recibieron. Nosotros vemos, es lamentable ver que cuando el Señor hizo tantos milagros en las ciudades de Corazín y Betsaida y estas ciudades que no valoraron lo que tenían al Salvador, a Jesús, el cual les enseñó, ¿verdad?, el evangelio. Y todo este pueblo no valoró lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ni todo lo que el Señor hizo en sus vidas. Jesús vendrá por nosotros, su pueblo, y lo que Él dijo lo va a cumplir. Y créemelo que el reloj está corriendo, y está corriendo con una rapidez, pero nosotros, es muy lamentable ver que muchos rechazan a Jesús, muchos lo están rechazando. ¿Cómo lo vemos? Mira, se les hace una invitación al buffet, no, pues ahí van todos, pero se les hace la invitación a la salvación, a la reconciliación, al camino de Dios, y muchos desprecian al Señor. Porque cuando Dios habla al hombre: búscame para que vivas, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dicen: ¿yo de qué?
Yo de qué tengo que arrepentirme, no robo, no mato, no hago todo esto, ¿ves? Y muchas veces piensan que el asesino es el peor de los peores cuando Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y como te digo, es muy triste y lamentable la gente que ha celebrado a Cristo de una manera errónea, llena de pecado y libertinaje. Yo te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que de verdad Dios tuvo contentamiento con la manera en que las familias celebraron en borracheras, pleitos, fornicando, lujuria, y estamos como en los tiempos de Noé? Todo esto es despreciar al Salvador que es Jesucristo, y todo esto deshonra al Señor. Te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que todo esto honró a Dios de verdad? Te vuelvo a preguntar, ¿se agradará al Señor? Porque es muy triste que la gente no haya valorado el propósito de por qué Jesús vino al mundo. Ignoran las escrituras con hechos, con sus hechos lo demostraron, que no hay respeto a Dios ni su palabra. Usan el nombre de Dios para decir, hoy voy a celebrar y recordar que Cristo nació, y un pretexto más para hacer, ¿verdad? De un día que debemos nosotros vivir en santidad, en celebrar, recordando y dándole gracias a Dios por su misericordia. Puede uno recordar y celebrar sanamente, no de la manera que el mundo lo ha hecho, usando un pretexto y excusa para sus propios pecados. Añaden pecado tras pecado y según celebran el nacimiento de Cristo. La verdad que es puro pretexto a sus borracheras y han despreciado a Dios. Muchos se excusan, dice, bueno, todas las religiones llevan a Dios, ¿de qué tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que arrepentir? La gente ha cambiado a Dios por todo. El Señor nuestro Dios nos quiere llevar al camino de la vida, pero el hombre se resiste yéndose por el camino de muerte. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, como habla en Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Muchos han rechazado, han despreciado al Cristo de la gloria, al Cristo santo, a Jesucristo, quien mira, nosotros no podemos. Óyelo bien, y quiero que esto te lo pongas en tu cabeza. Estamos comenzando el año, comenzando un nuevo año, y pon esto en tu mente, que nosotros no podemos servir a Dios como nosotros queremos. El Señor nos ha dejado su palabra. Por eso el Señor dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote, que menosprecias mi nombre. Y todavía dices, ¿en qué te hemos menospreciado? Muchos se dicen, ay, pues yo honro al Señor. No, honrar a Dios, amar al Señor, es amarlo con hechos y con verdad. Pero fíjate, es bien grave el que la humanidad desprecia al Señor. Es lo peor que la gente puede hacer. Las consecuencias son eternas, son gravísimas. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que niega al Hijo también, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ves? O sea, si tú no tienes al Hijo, no vas a tener al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tenemos a Cristo Jesús en nosotros, no podremos entrar al reino de los cielos. Ahora, yo sé que muchas personas ya conocen del Evangelio. Ahora yo quiero decirte algo. La palabra del Señor
La palabra del Señor nos manda a que nos santifiquemos, a que no andemos ni comportémonos como el mundo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero ¿qué es la realidad? Que el mundo, aquí voy a hablar de algo. Muchos cristianos no han entendido de verdad qué es el camino de Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Que carguemos la cruz y lo sigamos. Y nosotros tenemos que cargar la cruz, apartarnos del pecado. Mira, todos pecamos, pero nosotros ya no prevalecemos en el pecado. Nosotros debemos apartarnos del pecado. Dios nos manda que nosotros, nos santifiquemos día y noche, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, y que también nos dio de su espíritu. 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. El Señor nos manda a cada uno de nosotros a que nosotros nos santifiquemos. Pero ¿qué es la necedad del hombre? Yo hago lo que quiero. Hay una cegadez tan grande que tienen ojos y no están viendo, tienen oídos y no están escuchando, persisten en buscar lo terrenal, viviendo en necedades, pecados, deleites y libertinaje. Lo acabamos de ver en esta temporada que acaba de pasar, y la realidad que el mundo no ha entendido el amor de Dios y tristemente piensan que amar a Dios es sirviéndole como quieren. Muchos piensan también que creer en Dios es conocer el nombre, que vive una vida desagradable, irreverente, irrespetuosa, en desobediencia hacia Dios y su palabra. Pero dicen muchos que aman a Dios y creen en Él. La realidad que no tienen amor en sus vidas, cómo con sus hechos están reflejando verdaderamente que no hay amor en sus vidas. ¿Por qué? Porque amar a Dios es vivir en una reverencia, en temor, en obediencia y respetándolo. Por eso yo te invito ahora que comenzamos un año nuevo, que pienses y verdaderamente ya pienses con seriedad cómo está tu vida espiritual delante de Dios, porque las cosas en este mundo no se van a poner bien, y Dios te da la oportunidad de que conozcas el propósito verdadero, que valores que Cristo, el Hijo de Dios, nació. Sí, seguramente la Biblia nos habla, ¿verdad? Eso te lo digo con certeza. No nos dice el día que nació el Señor, pero es bien recordarlo todo el año y celebrar que por ese nacimiento nos dio una esperanza de luz. Y lo más importante, ¿ves? Valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación a cada uno de nosotros, y no como el mundo lo ha hecho, que ha hecho lo que ha querido. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Tú debes de pensar y decir, bueno, sí me equivoqué, reconocer, y este año que viene sepas que ya con seriedad busques a Dios y su palabra, porque mucha gente no busca a Dios para arrepentimiento, sino para pedirle algo. Cuando tienen el problema hasta acá, la enfermedad hasta acá, no tienen trabajo o están turbados por algo, lo buscan cuando quieren, como quieren, en donde quieren, no teniendo temor de Dios ni valoran lo que Jesús hizo en la cruz. La ingratitud de un mundo a quien no le da gracias a Dios por lo que Dios hizo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Ese es el propósito de Jesús hacia la humanidad, que Dios Padre nos dio a su único Hijo para que tú tengas salvación, para que tú tengas salvación, y nos da la oportunidad cada día de
de que nosotros reconozcamos verdaderamente nuestra inmundicia delante de Él y que nosotros encontremos la salvación por medio de Cristo. Pero nosotros vemos a un mundo en el cual no le ha dado gracias a Dios. Nosotros lo vemos desde el chico hasta el más grande. No conocen a Dios ni su palabra. Han decidido vivir sus propios mundos haciendo lo que quieren. Tienen tiempo para todo. El año que pasó, mira, ya no podemos hacer nada. Ya pasó ese tiempo. Ahora, valora cada día, valora cada semana, valora cada mes. Si Dios te permite o me permite a mí, de que no pierdas tu tiempo en las cosas vanas que van a quedarse el día que mueras. El día que yo muera no me voy a llevar absolutamente nada. Nosotros somos polvo y nosotros este cuerpo va a irse al polvo, porque polvo somos y polvo nos convertiremos. Somos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Estamos nosotros compuestos de tres cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú mueras, tu cuerpo muera, no creas que ahí acabó todo. Ahí de verdad comienza la realidad en la cual Dios está hablando a tu vida. Hay vida eterna, hay condenación eterna. El Señor lo dice, por eso Jesús vino a darnos salvación, a darnos esperanza, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor nos ha dado a nosotros la esperanza de que nosotros encontremos salvación. Mira, mucha gente deja a Dios hasta el último. Y no es así. Muchos piensan que van a vivir 80, 90 o 100 años y decir, al último momento me arrepiento. No, mira. Dios habla a la vida de cada uno. Dice la palabra del Señor, el Señor tiene misericordia de quien quiere tener. Él da la oportunidad que quiera a cada persona. Ahora, tú no sabes si el día de mañana sea el último día que Dios te da la oportunidad de vida. Ahora, si hoy estás viendo este video, Dios te da a ti la oportunidad de que tú te salves y que encuentres la salvación por medio de Cristo Jesús. Es que ahora es el tiempo que Dios te está hablando. Como te digo, la realidad es que cuánta gente no ha salido a trabajar. Este ejemplo te lo pongo en todos mis videos, en todo lo que hablo. Porque quiero que te entre lo más profundo del corazón. ¿Qué? Que valores. ¿Por qué? Porque muchos salieron a trabajar y jamás regresaron. Muchos se fueron a dormir y jamás despertaron. Muchos entraron al hospital y salieron en un féretro. Así es la vida. Muchos viajaron y jamás regresaron. Se subieron a un avión y nunca el avión, llegó a su destino. Porque estamos en la realidad de este mundo. Somos tan frágiles en este cuerpo que nosotros somos, mira, somos tan destructibles. ¿Cuánta gente en los temblores, en los tsunamis, en todas estas catástrofes no mueren, en los incendios? Yo te digo, la muerte nos va a llegar en cualquier momento. Nosotros no sabemos si vamos a salir el año. Gracias a Dios salimos el año que pasó y entramos a uno nuevo. Por eso es que yo te traigo este tema, el propósito de Jesús hacia la humanidad, hacia tu vida. Yo le pondría hacia mi vida. Valora que Jesús nació un día, que murió y resucitó, y Él dijo que vendría y murió por cada uno de nosotros en una cruz de sufrimiento en el cual fue golpeado y como cordero fue llevado al matadero, pensando en ti, pensando en mí, porque Él sabía que en esa cruz iba a haber victoria de salvación hacia cada uno que le hemos recibido. No seamos tan ingratos, valoremos lo que el Señor hizo en la cruz. Que nosotros vemos a un mundo con tanta ingratitud, que mira, que Dios en su misericordia nos provió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación.
y aún nos provee trabajo, alimento, vestimenta, porque hasta el día de ahora el Señor nos ha sustentado con pan, con un techo, y podemos decir, nos dio un año de provisión. Aún en la enfermedad Dios nos levantó, aún en los problemas Dios nos dio fuerza y nos ayudó, aún lo que hemos pasado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque Él no nos ha pagado conforme nosotros merecemos. Dice el Salmo 103, ha tenido Él misericordia de nosotros, porque su misericordia es grande de la eternidad hasta la eternidad. Pero es triste ver en este tiempo que estamos viviendo, lamentablemente vemos a mucho mundo y lo más triste, a mucho pueblo del Dios no valorando lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado total, igual que el mundo, en deleite y libertinaje, y de verdad tuvieron la oportunidad de honrar y darle gloria al Dios de los cielos. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque muchos se juntaron con sus familias y tuvieron la oportunidad de predicarles de Cristo Jesús a sus familias, lo que Dios hizo en sus vidas. Y no, vivieron un día con la Biblia en la mano y el otro día con la botella en la mano. ¿Por qué? Porque en todas estas celebraciones celebraron igual que el mundo. Cuando Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, con la gente que nos rodea, de hablarles de Cristo Jesús. Amadores de lo malo y aborrecedores de lo bueno, viven una doble vida. Muchos viven como el mundo, mucho pueblo de Dios vive como el mundo y no han valorado lo que Jesús hizo en la cruz. Hay tanta ingratitud en el pueblo de Dios. Debemos de saber que aún, bueno, dice uno, bueno, pues es el pueblo de Dios, pero yo quiero decirte algo. Si tú rechazas a Cristo Jesús, es muy grave despreciar al Señor y preferir el mundo, la rebelión y todo esto. Es muy gravísimo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 del 26 al 31, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y sabes qué es pisotear al Hijo de Dios? No ir, primer cosa, no oír lo que Dios está hablando hacia nuestras vidas, haciéndonos rebeldes. Es como cuando tú le dices, hijo, no llegues tarde, hijo, levanta tus zapatos, recoge, dobla la ropa. Y él nada más te escuchara y todo el día, todo el mes ahí estuviera la orden que tú le dijiste, y nunca lavó los trastes, nunca recogió su cuarto. Eso es burlarse de Dios, eso es burlarse de ti, pero nosotros nos burlamos de Dios y pisoteamos la sangre de Cristo cuando nosotros somos rebeldes hacia Él y su palabra y no valoramos realmente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El propósito verdadero hacia la humanidad es que cada uno encontremos la salvación por medio de ese sacrificio tan grande, de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pero la palabra del Señor Dios no obliga a nadie. A nadie no obliga. El Señor sí manda a sus siervos y a sus siervas para que cuenten las buenas nuevas de salvación. Y el Señor nos hace ver nuestro error. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos que la oportunidad que Dios nos da a nosotros es que nos arrepintamos ahora. Por eso dice el Señor en su palabra, ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual les volvió su enemigo. Él mismo peleó contra ellos, dice Isaías 63:10. Como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron su palabra. ¿Por qué?
porque mira, cada cosa que hagamos tiene graves consecuencias. Por eso dice el Señor, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, ¿ves? Tú que juzgas y dices, no, esto, no va a haber ninguna excusa justificable delante de Dios, porque Dios te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas, que te acerques. Por eso dice la palabra del Señor que es el tiempo de salvación ahorita, el tiempo que Dios te da la oportunidad ahorita, que te acerques, que valores, que sepas la oportunidad que Dios te está hablando a tu vida, que el Señor sufrió en la cruz del Calvario para darte salvación, que tú valores ese sacrificio en la cruz y no desprecies la oportunidad que Dios está dando a tu vida, sino que te salves, porque la condenación del infierno puede venir a tu vida si tú mueres sin Jesucristo, pero si tú mueres con Cristo Jesús, entonces entrarás al reino de los cielos si es que haces la voluntad de Dios Padre, porque dice la palabra del Señor que no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios Padre. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna y perdón de pecado. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ese es el propósito de Jesús hacia la humanidad. Dice el Señor, ¿crees esto? Juan 11 del 25 al 26. Todos los que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos ha dado a nosotros potestad de ser hijos de Dios, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz y nos ha dado una esperanza de vida, y ha transformado nuestro lamento en llanto. ¿Ves? Él nos ha dado la oportunidad de vida. Por eso esa es la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros, quien hemos creído, que no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque si todavía estás de pie, todavía yo estoy de pie, es por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Ves? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece del Hijo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Ves? Él se acuerda de que nosotros somos débiles. La voluntad de Dios es que tú te arrepientas, que te acerques y que comiences un año nuevo, ¿ves? Y valores lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque el Señor quiere que tú vayas al camino verdadero que te llevará a la vida eterna, que no uses excusas absurdas diciendo luego, mañana, ahorita no puedo, trabajo. Excusas y más excusas. Necesitas saber que eres mortal y que te puedes morir este año, este mes, el día de mañana. Yo no te lo digo porque tengo puras negatividades, te lo digo porque es la realidad a la que cada uno nos exponemos todos los días. Mira, salimos a la tienda a traer comida. Nadie dice que quién tiene la vida comprada. Prende las noticias, y mira que hay una tragedia aquí, otra tragedia acá. La gente tenía planes para vivir, para hacer, para construir y para vivir la vida loca, pero no les llegó la muerte, porque esta es la realidad a la cual nos exponemos en este mundo, y nuestra vida es tan frágil y nosotros somos simplemente mortales. Por eso dice la palabra del Señor que la vida del hombre es de 70, 80 años, como lo habla, creo que es en el Salmo 90, versículo 10, sin más no estoy equivocada.
Necesitas ponerte a cuentas con Dios y arrepentirte ahora, y comienza un año en el cual no vivas ni veas para atrás, sino ve y pon tu mirada en Cristo Jesús, que es el consumador, el que nos da a nosotros vida eterna. No juegues con el tiempo. Mañana será demasiado tarde. Puede que sea demasiado tarde. Busca la vida eterna en Cristo Jesús. El tiempo se acaba. Hay solamente dos caminos. Por eso dijo el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo. Y es ahora el tiempo de salvación, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo nombre, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una sola puerta. Se llama Cristo Jesús. Aún tú, ¿verdad? Que te dice ser cristiano, ¿ves? Y no has nacido de nuevo. A lo mejor no ha habido frutos en tu vida dignos de arrepentimiento. Sepas que la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado a la condenación del infierno. Mas sin en cambio Jesús nos viene a dar vida eterna. Tiempo de arrepentimiento es ahora un llamado de Dios al arrepentimiento, porque esas son las buenas nuevas de salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. ¿Qué son los hombres? Cuando hablo hombres, es toda la humanidad, como el tema, el propósito de Jesús hacia la humanidad es que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que arrepentíos y convertíos. Sí, también al pueblo de Dios llama Dios al arrepentimiento, porque mucho pueblo de Dios está viviendo como el mundo, y aún el mundo ha rechazado al Salvador. Es lo mismo, porque viven con un pie adentro y un pie afuera. Si tan solo lee Apocalipsis capítulo 3, ahí o bien te quiere Dios caliente o bien frío, pero que tú seas sincero, porque si estás tibio, Cristo mismo te vomitará de su boca. Por eso escudriñemos nuestros caminos, busquémonos y volvámonos a Jehová. Lavaos vuestros corazones ahora en este año. Toma la iniciativa de decir, voy a venir al camino de Cristo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. El tiempo de salvación es ahora. El tiempo de reconciliación es ahora, por el cual Dios está hablando a tu vida. Por eso dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que están cargados, que yo les daré descanso. En Cristo Jesús hay salvación. Y por eso dice en Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve en amistad con Dios, y te has apartado y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Si eres cristiano, hijo de Dios, este mundo no es tu hogar. Aléjate del pecado. Si oyeres hoy su voz y no endurezcáis vuestros corazones. Ahora estarás con vosotros, si vosotros estuvieras, dice el Señor. Jehová estará con vosotros y vosotros estuvieres con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si tú le dejares, él también os dejará.
Mas si así no lo haces, he aquí habréis pecado ante Jehová y saber que vuestro pecado os alcanzará. Pero si nosotros confesamos vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, escudriñan vuestros caminos y busquemos a Jehová, que Él va a tener misericordia. Si tú eres hijo del Señor y te has apartado, mira, Jesús viene pronto. ¿Por qué quise hablar este tema? Mira, muchos dicen, ay, pues yo ya lo oí en diciembre y pues no, mira, este tema debe ser predicado todo el año. Ahora que comienza este año y que le fallaste el año pasado, ahora que sea ese propósito en tu vida, acercarte a Dios, busca del Señor. ¿Cómo vas a oír la voz del Señor? Pues lee la Biblia. Aquí encontrarás su voz y encontrarás su buena voluntad. Si tú eres hijo del Señor y te has apartado estando tibio, frío, o estás viviendo en pecado, viviendo una doble vida, mira, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Necesitas volver al camino del Señor. No te conviertas al mundo. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguna alma al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no tiene contentamiento cuando hijos de Dios comparten la gloria de Dios en el mundo. Nuestro Dios es santo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, quita las sandalias, porque verdad, la tierra donde estaba pisando era una tierra santa. ¿Y qué representa esto? Que el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos acercamos al Señor con inmundicia, el Señor, no creas que tiene contentamiento. Hay una división entre el hombre y Dios. ¿Sabes por qué? A causa de la iniquidad. Por eso es el Señor amando a Dios. No imites lo malo, no participes en obras infructuosas este año de las tinieblas, sino despójate de todo peso del pecado y que valores lo que Jesús hizo en la cruz. El propósito de Cristo hacia tu vida es la santificación, es que vivas en obediencia. No participes en pecados ajenos. Ya toma con seriedad lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y a qué vino a esta tierra. Yo conozco tus obras, ¿ves? Dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ves? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Muchos han dejado su primer amor. Ya no les da esa ansiedad por buscar de Dios y su palabra. Es tiempo de volvernos a Dios, que sepas que las cosas no se van a poner bien y que viene un año tan difícil donde va a haber más guerras, donde va a haber más persecución contra los cristianos, donde va a haber más nos van a dañar por causa de la maldad, donde las cosas en todas las áreas se van a poner tan difíciles, y que si tú no tienes la fuerza de Dios no vas a soportar las cosas que vienen, porque dice la palabra del Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, a muchos se les va a ir la fe, porque mira tanta maldad, tanto odio en el mundo. No hay ni para dónde voltear ni dónde refugiarse. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen a Dios en sus vidas ni a Jesucristo en sus corazones, ¿cómo puede dar buenos frutos de arrepentimiento? Lo único que están pensando en tan solamente el mal. Jesús dijo antes de su venida que íbamos a estar como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot. Unos comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Mira, la gente vive como quiere, hace lo que quiere. Nosotros no podemos vivir como queremos. Nosotros debemos ser nuestra libertad que tenemos, que Dios nos ha dado.
libertad que tenemos, en nuestro libre albedrío debe ser sujetada a la palabra de Dios. Mira, qué suave fuera que todos respetaran los mandamientos. No robarás, no matarás. Yo supiera que mi muerte no iba a llegar porque alguien me asesinara, sino fuera de otra manera. Pero lastimosamente vemos nosotros aún en las noticias que porque se pueden alegar que te me atravesaste manejando, sacan un arma y matan. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer nada. Dios Padre nunca obliga a nadie, sino no te obliga a ti ni a tus hijos, sino Él toca a la puerta de tu corazón, hablándote, acércate, valora, haz, pero está en ti si tú quieres hacer y ves, y así como cada persona en el mundo hace lo que quiere. Es bien triste ver cómo la humanidad no valora de verdad el propósito de Cristo en esta tierra. Debemos acercarnos al Señor. Ya no hay tiempo, el tiempo está corriendo. Por eso quise comenzar en este tema. Muchos podrán decir, este tema pudo haber sido predicado o hablado, verdad, en diciembre, pero es un buen comienzo para que tú valores lo que Jesús hizo en la cruz. Lee, yo te dejo de tarea, lee Isaías 53 y te vas a dar cuenta del sufrimiento de Jesucristo. Jesús, mira, no tenía la necesidad de venir a este mundo a pasar lo que Él pasó, de sufrir el desprecio. Pero en su amor tan infinito vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Regresa tú a tu primer amor. Si tú de verdad has dejado el camino del Señor, siempre hay oportunidad ahora. Y si tú no te has decidido, hay oportunidad ahora. Acércate y haz la voluntad de Dios. De veras, es algo tan agradable hacia Dios que la humanidad o aquella persona obedezca hacia su palabra. Pero es bien triste y lamentable ver cómo el ser humano desprecia a Dios y no valora el sacrificio en la cruz. Yo te traigo este tema para que tú lo apliques a tu vida y sepas que Dios te da la oportunidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que este comienzo de año me das, Padre, de compartir palabra con aquellas personas que has traído, Padre. Yo, Señor, les he expuesto como me lo has puesto por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé, Señor, que cuando plantamos un árbol de una naranja, de cualquier cosa, al otro día no da frutos, Padre. Tardará tiempo y dará frutos, Señor. Sí, así es en la naturaleza. Y en lo espiritual nosotros sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, es quien les convence en ellos aquel que ha escuchado la palabra, Padre. Señor, están en tus manos todas las almas que tú trajiste, Padre. Que ellos sepan, Señor, que tú me has enviado, Padre Santo, a hablarles las nuevas buenas de salvación, a hacerles ver qué error han cometido y que todavía hay esperanza. La esperanza es ahora. Señor, Padre, te pido por todas las almas, Padre. Si alguno está afligido, Señor, consuélalo. Si alguno ha caído, levántalo en el nombre de Jesús. Si alguno, Señor, ha entendido, Señor, ábrele su entendimiento cada día más para que se acerque a ti. Aquel que se ha enojado, perdónale, Padre. Aquel que ha murmurado, perdónale también. Señor, te pongo a cada alma, Señor, en tus manos, Padre. Y te pido la salvación de las almas, Padre, que no son salvas. Y los que se han alejado, que se acerquen, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria es tuya y la alabanza es tuya, Padre Santo. Te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios decimos amén, amén. Doy gracias a mi Señor por el tema que hoy vamos a comenzar y pues el nuevo horario que
que hemos decidido es el jueves a las 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, California, y tiempo de México son las 7. Va a ser todos los jueves, antes eran todos los viernes, ahora van a ser todos los jueves a las 5 de la tarde, y pues vamos a comenzar con un proyecto nuevo, si Dios permite, ¿verdad? Y le ponemos toda esta obra de Dios en sus manos, y pues te digo, valora lo que Dios hace en tu vida, que hay alguien que te hable la verdad. Esa es la verdad de Dios hacia tu vida, hacia tu alma. Señor, busca la salvación de tu alma. Aun tú que conoces del Señor, Él quiere y Él busca que te santifiques, que te prepares, que estés listo todos los días, sea que venga Cristo o que llegue la muerte. Dice el Señor en su palabra que Él nos guiará más allá de la muerte. Él nos ha dado vida eterna y tenemos esa esperanza, pero necesitamos nosotros valorar lo que Cristo hizo en la cruz y vivir en santificación, porque la palabra del Señor dice que no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cómo vas a conocer su voluntad? La vas a conocer en la palabra de Dios. Ese es el consejo perfecto. Aquí te va a hablar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Por eso es que valora lo que Dios hizo hacia la humanidad, dando a su único hijo, y que Él no nos ha dejado, no creas que nos ha hecho y nos ha dejado ahí a la deriva. No. Como padre, qué padre deja a sus hijos cuando nacen ahí. No, nosotros los cuidamos, los aconsejamos, les damos comida, les damos sustento, ¿ves? Los cuidamos. Así es nuestro Dios Padre, que sí, que Él nos da, dice su palabra, que Él hace el sol y hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, sobre justos e injustos, que Él da cosas buenas hacia nuestras vidas. Entonces, cuanto más en lo espiritual, por eso dice el Señor en su palabra, búscame y viviréis. Nosotros debemos dar la iniciativa de buscar de Dios. Así es que mi amigo, mi hermano, te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, jueves a las 5 de la tarde. Que te conectes y también que me busques y te suscribas a mi canal de YouTube. Estamos y me puedes buscar como Esmeralda de Jesús Telles. Comparte este video para más temas. Búscame como Esmeralda de Jesús Telles. Te amo en el amor del Señor y la paz del Señor llegue hasta tu hogar. Te invito para la próxima semana, y el consejo que te doy: busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Gracias sea a Dios y la gloria sea para Dios. En el nombre de Jesús decimos todos amén, amén.